encontrarnos y su vida la entregó por ti y por mí. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperado, conmovido, trono y gloria Él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pasos abundantes de Sion. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Padre amado, te doy la gracia por este día tan maravilloso que nos regalas. Vamos a compartir esta hermosa lección en esta oportunidad. Queremos comprender, Señor, tu palabra. Cada día queremos ser mejores, queremos cambiar nuestras conductas. Y gracias a ti, Señor, que nos permites poder llevar a cabo estas hermosas lecciones. Gracias, bendito Dios, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se quede con cada uno de nosotros para poder entender y para poder explicar también, Señor, todos nuestros aprendizajes a todas las personas que lo requieran, mi Señor. Te pedimos, como siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a la escuela sabática. Estamos estudiando hermosos temas relacionados con el santuario terrenal. Y la semana anterior estudiamos el lugar santísimo. Hoy tenemos otra hermosa lección. Mira, tanto la estructura como los objetos que allí se encontraban fueron construidos de acuerdo al modelo que Dios mostró a Moisés en el monte Sinaí. En esta obra participaron tanto varones como mujeres,
con mucha obediencia y de manera voluntaria. El tabernáculo se construyó de tal manera que pudiera ser desarmado y llevado por los israelitas en todos sus viajes. Eso facilitaba la peregrinación de los hijos de Israel por el desierto. Ese santuario era muy hermoso, mis queridos hermanos. Sus paredes, sus objetos eran recubiertos o eran en su totalidad de oro. El santuario también tenía cortinas de variados colores, con querubines bordados con hilos de oro y de plata. Todos ellos representaban a la hueste angelical, que estaban relacionados con el santuario celestial. También tenía un hermoso velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Este santuario tenía toldos que protegían el techo. Todo representaba a Jesús. El título que vamos a desarrollar en esta lección es Construcción y Dedicación. Este tema cuenta con 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El contenido es muy hermoso. El primer punto dice otros nombres para el santuario. El punto 2 señala tablas del testimonio. Y el punto 3, la gloria del Señor. Vamos a dar inicio con el primer punto de la lección, que dice otros nombres para el santuario. ¿Qué otros nombres aparecen en las Escrituras para el santuario o sus partes? ¿Qué significa? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9, capítulo 26, versículo 36 y capítulo 28, versículo 43, primera parte. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de azul y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. A ver, Dios ordenó a su pueblo mediante Moisés la construcción de un santuario. Los versos propuestos nos muestran 3 elementos fundamentales del santuario, como símbolo de Jesús. ¿Cuáles eran estos elementos? En Éxodo capítulo 25, versículo 9, Dios dice que mostrará a Moisés los diseños del tabernáculo y también los utensilios. ¿Cómo se los mostraría? En una visión, ¿cierto? Éxodo capítulo 26, versículo 36, nos habla de los detalles mostrados de cada uno de los componentes del tabernáculo, el material, las medidas, etc. Mientras que Éxodo 28, 43 nos enseña sobre quiénes servirían en el tabernáculo. O sea, quiénes cuidarían de él, quiénes harían los sacrificios, los ritos, entre otros. Es decir, Dios mostraba a Moisés todos los detalles de la morada en la cual viviría en medio de su pueblo. Pero, ¿qué era el santuario? La pregunta nos está señalando eso. El santuario era una tienda portátil que podía fácilmente desmantelarse. Eso tenía un propósito. Su propósito era ser la morada de Dios. Por lo tanto, estaba construida con materiales de la más alta calidad. Allí se usaban las mejores habilidades humanas. O sea, era una estructura compacta y portátil. El santuario o tabernáculo era un lugar donde moraba la presencia de Dios. Tabernáculo proviene del hebreo ojel, que significa tienda, y mishkan, que significa morada. Es decir, tienda de campaña o santuario portátil, que cobijaba el arca del pacto y era símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Al santuario se le conoce como tienda de campaña o tienda de la reunión, o tabernáculo del testimonio, como lo dice Números capítulo 1, versículo 53.
También se le conoce como tabernáculo de reunión o templo, que significa casa de Jehová, como lo dice Éxodo capítulo 34, versículo 26. Ese tabernáculo estuvo en vigencia desde su construcción en el Sinaí hasta el templo construido por el rey Salomón. Y que me haga un santuario para que yo habite entre ellos, dice Éxodo 25, versículo 8. Pero, ¿por qué un santuario? Porque el Señor quería restaurar la condición del Edén, que era una comunión espiritual íntima con Dios. El santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento y cumplió una función santa y divina durante muchos siglos. Fue imperfecto y defectuoso, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. ¿Y qué función cumplió este tabernáculo? Mira, primero, el santuario era un lugar de reunión, se llamaba tabernáculo de reunión, o como lugar de reunión. Allí proporcionaba un espacio donde Dios y su pueblo se reunían. Así está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Segundo, el santuario es un centro de revelación divina. Dios reveló su gloria en el monte Sinaí, como lo dice Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17. Más tarde, el Señor vivió en el santuario. Allí estaba el resplandor de su presencia, o el ministerio de su presencia de una manera especial. Dios revelaba su voluntad desde el santuario y los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Estas tablas de la ley fueron promulgadas, pero desde el santuario. ¿Qué más dice el verso? Dice que desde el santuario Dios reveló su poder como rey y juez. Poder que alcanzó más allá de los límites de Israel, hasta el mundo entero. Después encontramos el santuario como un centro de adoración. Para los hijos de Israel, el encuentro con Dios en el santuario era un acto de adoración. Por ejemplo, ellos en cada fiesta iban al santuario con sus preocupaciones y sus necesidades, esperando encontrar refugio y consuelo en Dios. Allí confesaban sus pecados y buscaban el perdón del Señor para ser contados entre los justos. En el santuario recibían la bendición y la justicia del Señor. Después encontramos el santuario como un lugar de acceso al santuario celestial. De acuerdo con Éxodo capítulo 25, versículo 9, que dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, el santuario terrenal es copia del santuario celestial, un modelo con el cual se hizo. Ese santuario terrenal se hizo de acuerdo a lo que Moisés vio en el monte Sinaí. O sea, es copia del santuario celestial, que es un santuario real, que no se encuentra en la tierra, sino en el cielo. El santuario terrenal es inferior y se lo describe como una sombra del celestial. El santuario celestial es real y Cristo entró allí después de su ascensión al cielo, en el año 31 de nuestra era cristiana. Ahora, los sacerdotes fueron de la tribu de Leví. El primer sumo sacerdote fue Aarón y sus hijos fueron sacerdotes. Entonces, mira, de acuerdo a lo estudiado, tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. Fíjate, el santuario del primer pacto fue formado por el hombre, fue construido por Moisés, pero el segundo santuario es asentado por Dios, no por el hombre. Este santuario es Jesús, y sobre Jesús, que es el santuario, es que cumplen el servicio los sacerdotes terrenales en estos momentos. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra y otro está en el cielo. Mis hermanos, todo lo hizo Jesús. Es que fue el mismo Jesús quien dio las instrucciones a Moisés de cómo construirlo. Ese santuario
debería construirse sin demora, porque Dios quería habitar entre su pueblo. ¿Sabes por qué quería morar Dios en medio de su pueblo? Porque el ser humano siempre ha huido de su presencia. Y Dios siempre está allí buscándolo para estar con él, para ayudarlo, para comprenderlo. Mi querido amigo, hasta hoy Dios te sigue buscando. Así que sal a su encuentro. ¿Cuál sería aquí la respuesta para esta interrogante? ¿Qué otros nombres aparecen en las Escrituras para el santuario o sus partes? Bueno, ahí encontramos varios nombres, como tienda de campaña, como tienda de reunión, tabernáculo del testimonio, tabernáculo de reunión, templo, tabernáculo, altar. ¿Qué significa? Significa casa o morada de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Estamos estudiando el subtítulo Otros nombres para el santuario. ¿Qué cubría el marco de madera de las paredes del santuario? Describe las cortinas y cómo fueron diseñadas. Para dar respuesta a estas interrogantes, estudiaremos el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 1, 2 y 6. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Todo el tabernáculo se preparó de modo que pudiese ser llevado de un lugar a otro. O sea, el tabernáculo era portátil. Pero a pesar de ser portátil, era una construcción muy hermosa. Claro, después que los hijos de Israel se establecieron como nación en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Y aunque el edificio era permanente y de mayor tamaño, conservaba las mismas proporciones y tenía los mismos muebles. ¿Qué cubría el marco de madera de las paredes del santuario? Leamos nuevamente los versos, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Allí dice: haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Mira, Éxodo capítulo 26, versículo 1 y 2, dicen que el santuario estaba revestido por 4 cubiertas, pero en esta pregunta estudiaremos solamente una de las 4 cortinas. La primera cortina era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. ¿Qué representan los colores de la primera cubierta? El lino fino es la vestimenta celestial y símbolo de la justicia de Cristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Es su comportamiento. Jesús era sin mancha, blanco en inocencia. Era justo, santo y puro en todo. Ahora, ¿cómo se representa el lino fino o Jesús? Recuerda que el lino fino representa a Jesús. Fíjate, en los 4 evangelios encontramos al tabernáculo entre los hombres, o sea, Jesús en medio de su pueblo. Veamos algunos casos. Cuando Jesús tenía 12 años y se quedó en Jerusalén, ¿en dónde lo encontraron José y María? En la casa de su padre, que era el templo, ¿cierto? ¿Qué hacía allí? Estaba en los negocios de su padre, ¿ves? En él no había mancha, ni inclinaciones al pecado. Él solo pensaba en Dios, mis queridos hermanos.
¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Así lo dijo el Señor en Lucas capítulo 2, versículo 49. Luego vemos a Lino Fino en el resto de su niñez y juventud, con una vida justa, pura, santa y sin mancha. O sea, el Señor amaba tanto a Dios como a su prójimo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Luego vemos a Lino Fino, que está siendo tentado por el diablo, que quiere mancharlo, pero no puede. Aquí vemos el mismo testimonio de santidad y justicia, como lo registra Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. A continuación, vemos a Jesús o a Lino Fino, que se sentaba a comer con los publicanos, con las rameras y con los pecadores. Y no se manchó. Al contrario, Jesús los llamaba a la santidad, como lo dice Marcos capítulo 2, versículo 16. Posteriormente, el lino tocaba a los leprosos y los sanaba, pero él no se contaminó. Incluso cuando estuvo clavado en la cruz, el enemigo trató de mancharlo, crucificándolo entre dos malhechores, queriendo mostrarlo igual a ellos, pero no pudo. Jesús, a pesar de estar crucificado como el peor de los peores, seguía santo, justo y puro, sin mancha. ¿Te das cuenta? Al contrario, uno de los dos ladrones se arrepintió y después de reprender a su compañero dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así lo escribe Lucas capítulo 23, versículo 42. Ahora, ¿qué simboliza el color azul? A ver, cuando levantas la mirada hacia arriba, hacia el infinito, ¿qué es lo que ves? Un hermoso cielo azul, ¿cierto? Ese color azul señala la naturaleza celestial, que es Jesús. Jesús es el cielo. Fíjate, cuando Moisés y los líderes de Israel subieron al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios, vieron al Señor y debajo de sus pies un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno, dice Éxodo, capítulo 29, versículos 9 y 10. Acuérdate de esa lección. Entonces mira, el azul sobre el blanco en las cortinas del tabernáculo nos dice que el Señor, o el lino fino o blanco puro, es del cielo, o del color azul. Y Pablo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así le escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. ¿Cómo vemos al azul o a Jesús entre su pueblo? ¿Qué dicen los evangelios? El Salvador del mundo, encarnado en humano, vino al mundo y nació en un pesebre. Incluso los magos del oriente vieron al azul y entendieron que el niño era del cielo. Por lo tanto, guiados por la estrella de Jacob, lo vieron, lo adoraron y le ofrecieron presentes. ¿Cuáles eran esos presentes? Oro, incienso y mirra. Así le escribe Mateo capítulo 2, versículo 11. También cuando estaba en el templo discutiendo con los maestros de la ley, la gente se maravillaba de él. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que no te olvides, el color azul de las cortinas representan a Jesús, que es el cielo. El púrpura es el color de la realeza y lo proclama como rey. Fíjate, cuando los soldados romanos quisieron mofarse de Cristo, el rey de los judíos, le vistieron con un manto de púrpura. Así escribe Juan capítulo 19, versículos del 1 al 3, ¿cierto? Jesús es del linaje real de David. Cuando nació Cristo, los magos llegaron para buscarlo, al rey de los judíos.
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, decían, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego, cuando Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, lo hace como rey. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, dice Mateo capítulo 21, versículo 9. Finalmente, cuando lo crucifican, pusieron sobre su cabeza un letrero exponiendo la causa de su condena. ¿Qué decía ese letrero? Este es Jesús, el rey de los judíos. Así se escribe en Marcos capítulo 27, versículo 37. Después tenemos el color carmesí, que prefiguraba a Cristo como varón de dolores, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Era el trato que recibiría, o sea, los sufrimientos. Él derramaría su sangre para redimir a la raza humana, como nuestro Cordero de la Pascua. Cristo murió en nuestro lugar, o sea, fue nuestro sustituto. Es que la sangre de los sacrificios de animales que se derramaba en el tabernáculo no era suficiente para quitar el pecado al hombre, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Entonces mira, por la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Ves? Mis hermanos, gracias a la muerte de Jesús alcanzamos la gracia y la vida eterna. Cristo llegó a ser el carmesí o el gusano rojo que sufrió por cada uno de nosotros. Fue en la cruz, como gusano y no hombre, que el Señor Jesús sufrió toda la ira que nosotros hubiéramos sufrido en el lago de fuego. Jesús, mis hermanos, llegó a ser el escarnio, fue considerado de lo peor. Ahora, los querubines bordados nos hablan de la presencia de Dios. Los querubines nos muestran que el tabernáculo es Cristo, porque la presencia de Dios estaba en él. O sea, Jesús era y es Dios en la carne. Los querubines aparecen en la Biblia con frecuencia. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio en visión la segunda venida de Jesús, observó a los 4 querubines que están siempre alrededor del trono del Señor. Así le escribe Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 28, que te invito a leer. También lo dice en el mismo Ezequiel capítulo 10, versículo 15. Cuando el apóstol estuvo en la presencia del Señor, Juan vio a 4 criaturas. Son los mismos querubines que rodean el trono de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Además, mis hermanos, los querubines aparecen en los salmos. Los sacerdotes estaban bajo las alas de Dios. Ellos, cuando estaban en la presencia del Señor, estaban bien protegidos y bien cuidados por los querubines. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, dice Salmos capítulo 61, versículo 4. También los querubines son símbolo de juicio. Recuerda que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, Dios puso a la entrada del huerto a estos ángeles para protegerlos y llevar a cabo su justo juicio. ¿Ves? Entonces, estos colores de la cortina representan la plenitud de la divinidad de Jesús, solo que no eran visibles desde afuera. Estas cortinas formaron el techo interior del tabernáculo. No eran visibles desde afuera, como te lo repito. La divinidad de Jesús fue envuelta en un cuerpo de carne. Ahora, el verso 6 también dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Significa la unión del Hijo con el Padre a nuestro favor. O sea, Dios moraría en medio de su pueblo. Dios iba a ser cubierto por el Hijo y traería la unión, ¿ves? Por eso se dice que el Padre y el Hijo son uno solo. La hermosa cubierta, o la primera cubierta que formaba el techo,
estaba adornada con figuras de ángeles, en azul, púrpura y escarlata. Realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la Santa Shekinah, o la Santa Shekinah, que era la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. Fíjate, Dios puso su espíritu sobre los constructores del santuario terrenal. Allí estaban Bezalel, hijo de Uri, que pertenecía a la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan. Claro, habían otras personas también que sirvieron en la fabricación de las cortinas, que el Espíritu Santo les impartía ciencia, inteligencia o sentido común para aplicar los conocimientos, y también les dio mucha sabiduría, buen juicio y discreción. La sabiduría desplegada en la construcción del santuario fue una manifestación de la sabiduría divina. Mis hermanos, Dios presenta detalles en cada acción del plan de salvación. Todo era de acuerdo a lo mostrado a Moisés, y todos trabajaban por amor a Dios, sin mirar a los demás. Todo era reverencia y concentración en la construcción del santuario terrenal. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué cubría el marco de la madera de las paredes del santuario? Era cubierta por 10 cortinas. Describe las cortinas y cómo fueron diseñadas. Eran de lino torcido, eran azul, púrpura y carmesí, de 12 metros y medio de largo por 1,80 centímetros de ancho, con corchetes y bordados de querubines, etc. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Tablas del Testimonio. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente. Sobre el techo de lino fino torcido, ¿qué 3 tipos de pieles se curtieron para cubrir el tabernáculo? ¿Qué etapa de la vida de Jesús simbolizaban las coberturas? Vamos a estudiar siempre el libro de Éxodo, capítulo 26, versículos 7 y 14. Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Y harás a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Hemos estudiado la primera cortina, ¿cierto? Que era de lino fino, un lino torcido. Ahora estudiaremos la segunda cubierta, que eran cortinas de pelo de cabra. La cubierta representaba a Cristo como nuestra expiación. El pelo de cabra representaba que en el Yom Kippur se utilizaban 2 machos cabríos para la expiación, como lo dice Levítico capítulo 16, versículo 5. Mira, muchos ven a Jesús como aquel que lleva los pecados, pero no ven su divinidad. Tal vez te estés preguntando, pero ¿por qué una cortina de pelo de cabra? ¿Y por qué no de su piel? Lo que pasa es que a veces el chivo era el animal para el sacrificio que se ofrecía cada día por el pecado. Pero también este animal, en el sistema levítico, cumple un papel clave en el día de la expiación, que era una vez al año. En aquella ceremonia se usaban 2 machos cabríos. De los 2 moría uno, que representaba a Jesús. El otro se despachaba vivo, que representaba a Satanás, y sobre él se cargaban los pecados del pueblo, y moría en el desierto. Dicho en otras palabras, Cristo no solamente llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sino que también hizo posible que viviésemos a la justicia, como lo dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mis hermanos, esta capa de coberturas se colocaba entre la cubierta roja y la cortina de lino. Este juego de cortinas se extendía más allá del lino y de las 2 cubiertas de pieles.
Es por eso que Éxodo capítulo 26, versículo 9 dice: doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. El pelo, a diferencia de la piel, es muy importante, porque aquí hay tanto muerte como vida, y representa a Cristo, tanto en su entrega por nuestras transgresiones, como resurrección para nuestra justificación. Después encontramos la tercera cubierta. Esta cubierta era de pieles de carneros, teñida de rojo, como lo dice Éxodo capítulo 26, versículo 14. Esta cubierta recuerda el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac en el monte de Moriah. Acuérdate de esa lección. El carnero representa la provisión que Dios hizo al dar a Jesús en sustitución de la raza caída. Las pieles teñidas de rojo nos recuerdan que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. ¿Ves? Como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En la Biblia, mis hermanos, el carnero o el macho cabrío es el animal de consagración. Mira, mi amigo, mi consagración y su consagración pueden depender de cuánto aprecia la sustitución de Jesús como cordero, que fue necesaria para la salvación. Un carnero sugiere amplitud de fuerza. Cristo nunca se olvidó de su deber, tampoco lamentó algo que hubo hecho, y nunca tuvo que disculparse. ¿Sabes por qué? Porque él hacía la voluntad de su Padre. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Mientras que se ve brillar en la oscuridad del Getsemaní el carácter de las pieles de carnero, en donde el sudor era como grandes gotas de sangre, clamaba: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era lo que clamaba el Señor Jesucristo. Así lo dice Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Finalmente tenemos la cuarta cubierta. Esta cubierta era de pieles de tejones. Y no era una cubierta hermosa, no, sino que era una cubierta de protección, resistente a todo tipo de agresiones externas. El cuero o la suela del tejón es fuerte. ¿Te das cuenta? Esta cubierta no es ostentosa ni atractiva. Tampoco tenía por qué serlo. ¿Sí? Es que en el interior del santuario, como todo lo que contenía la morada era precioso y de gran valor, se tenía que proteger de esa manera. O sea, esa cubierta no deja percibir la gloria que contiene el santuario en su interior. ¿Qué representaba esa cubierta? Esta cubierta tiene dos simbolizaciones. Primero simboliza a Jesús. Isaías dijo en sus profecías: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así lo escribió el profeta. Y segundo, las pieles del tejón son pieles de un animal inmundo, envolviendo al santuario, que representa a Cristo en su encarnación, aunque adoptó la naturaleza degradada de 4000 años de pecado. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Entonces, como lo dijimos anteriormente, el Señor no desplegaba hermosura, ni atractivo para ser deseado. Algunos hablaban de él como amigo de publicanos y pecadores. Otros le conocían tan solo como el hijo del carpintero. Todo lo que el hombre veía en Jesús era la piel de tejones. O sea, la apariencia exterior del Señor. Sin embargo, su interior era divino.
esa divinidad solo lo ven sus hijos. Por ejemplo, Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así lo registra Juan capítulo 1, versículo 49. Pedro le dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, versículo 28. Marta lo reconoció como el Hijo de Dios que había venido al mundo, como lo dice Juan capítulo 11, versículo 27. Otros vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces fíjate, la piel de tejones era Jesús de Nazaret, en contraste con aquel en gloria prosperado, figura de quien se percibía solamente tabernáculo adentro, en su interior. ¿Te das cuenta? Como conclusión diremos que las pieles de tejones es nuestro Señor en humillación, como el mundo le veía. Las pieles de carnero es nuestro Señor en obediencia, como Dios le veía aquí en la tierra. Las cortinas de pelo de cabra era nuestro Señor en el Calvario, en su obra de expiación. Y las cortinas de colores, que es nuestro Señor en su exaltación actual en el cielo. Mis hermanos, Dios comenzó sus instrucciones con el arca y terminó en el atrio. O sea, de adentro para afuera. ¿Qué significa eso? Significa que Dios comienza el trabajo en nuestro interior para luego trabajar nuestro exterior. Dios vino a su pueblo y su pueblo no lo reconoció, a pesar de haberlo esperado por más de 1000 años, a pesar de haber reverenciado su nombre. Sin embargo, cuando vino, no lo reconocieron como el Mesías, a quien tanto habían esperado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Sobre el techo de lino fino torcido, ¿qué 3 tipos de pieles se curtieron para cubrir el tabernáculo? Una cortina de pelo de cabra, un toldo de pieles de carnero teñido y un toldo de pieles de tejón. ¿Qué etapa de la vida de Jesús simbolizaban las coberturas? Simbolizaban su vida como hombre en la tierra, sus sufrimientos, sus desprecios, entre otros. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? El subtítulo que estamos estudiando dice: Tablas del Testimonio. ¿Cómo exactamente llevaron a cabo los israelitas el plano detallado del santuario? Por lo tanto, ¿qué recibieron cuando terminaron su trabajo? Estudiaremos el libro de Éxodo, capítulo 39, versículos 32, 33, 42 y 43. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la congregación. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus vigas, sus columnas, sus basas. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Había pasado medio año para construir el tabernáculo. O sea, lo hicieron en 6 meses. Y había llegado el momento de hacer la entrega de la obra. Los constructores entregaron todos sus elementos del santuario. Trajeron el tabernáculo a Moisés, todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus vigas y sus columnas, sus basas. Y cuando se recepcionó la obra, Moisés la examinó y la comparó con los planos que Dios le dio. La comparó con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Además del plano, todo esto estaba escrito en el expediente técnico de la obra del santuario. Pero, ¿qué ocurrió después de culminar la obra? Éxodo 39:42 dice: En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Moisés inspeccionó el trabajo y vio que estaba hecha tal y como Dios le había ordenado. Y lo bendijo, dice Éxodo capítulo 39, versículo 43. Qué hermoso, hermanos,
el trabajo de estos grandes constructores de Dios. Mi querido amigo, así como Dios dio sabiduría a los constructores para comprender y construir el santuario, también nosotros necesitamos sabiduría para saber cómo edificar. Recuerda siempre lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto. Este verso no debes olvidarlo. Esta orden que Dios le dijo a Moisés, debes guardarla en tu corazón y en tu mente. El Señor le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes dónde está el modelo de nuestro santuario? Está en la Biblia. Está en los 10 mandamientos. Dios nos ha dado el modelo. Y conforme a ese modelo, debemos edificar nuestro tabernáculo. La ley es la gran norma de justicia y representa el carácter de Dios. La ley es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno, revelada a plenitud en belleza y excelencia en la vida de Jesús. Mi querido amigo, el mismo Señor que mostró el santuario a Moisés para su construcción, es también quien hoy nos muestra el santuario que quiere que construyamos dentro de nuestro cuerpo, para que Él pueda morar en nuestro corazón. Y así como dio su aprobación por la obra hecha por los constructores, también quiere dar su aprobación por el templo que construyamos para Él. ¿Dónde se encuentran los materiales y las instrucciones para construir nuestro santuario para Cristo? Te lo repito una vez más. Se encuentran en la Biblia, que es la palabra de Dios. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. No te olvides la orden que ha dado Dios. Mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Señor ya nos ha mostrado el modelo de santuario que quiere. Así que solamente nos queda fijarnos en la ley de Dios para cumplirla. Porque ese es el modelo de nuestro templo corporal. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo exactamente llevaron a cabo los israelitas el plano detallado del santuario, obedeciendo el modelo que Dios mostró a Moisés en el Sinaí? Por lo tanto, ¿qué recibieron cuando terminaron su trabajo? Los bendijo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Cuándo se ensamblaron por primera vez las diversas partes del santuario? Estudiaremos Éxodo capítulo 40, versículos 1, 2, 16 y 17. Y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la congregación. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. El tabernáculo ya estaba listo. Moisés no solo revisó que todo estuviera hecho según las instrucciones divinas, sino que también lo comparó con los planos mostrados por Dios en el monte. Ahora, el siervo de Dios recibiría una nueva orden. Y Moisés la cumpliría. Es que la fe que Moisés puso en Dios lo transformó en el hombre más manso de la tierra. Era un hombre muy obediente. De acuerdo con todo lo que el Señor le mandó, él lo hizo. La orden era que el tabernáculo se tenía que levantar. Si vemos el almanaque hebreo, la fecha elegida era el primer día del año, que en el almanaque o en el calendario hebreo era el primero del mes de Abib o de Nisán. En el almanaque actual sería entre marzo y abril aproximadamente, así como lo observas en la imagen. Había pasado un año desde que salieron de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 40, versículo 17. Y ahora el tabernáculo se iba a inaugurar. Allí iba a morar
Dios entre su pueblo. Y era en el primer día del mes de Nisán. Ese día se armó el tabernáculo y todo fue puesto en su lugar, tal y como había ordenado Jehová. Moisés asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras, hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Israel podía contar las maravillas de Dios y podían medir su propio crecimiento espiritual. También nosotros, mis queridos hermanos, debemos usar el tiempo para ver hasta dónde hemos llegado con Dios. Debemos usar el paso del tiempo para medir cuál es nuestra situación con Dios. Si estamos creciendo o estamos como al principio. Mira, mi amigo, cómo Moisés, después de haber sido instruido como príncipe de Egipto y con los mejores maestros, perdió la confianza en sí mismo, en su propia sabiduría. Se dio cuenta que él solo no podía hacer nada. Es allí donde pone toda su confianza en Dios y obedece solamente a Dios. Qué bonito, mis hermanos. Solamente Cristo puede transformar la mente del ser humano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuándo se ensamblaron por primera vez las diversas partes del santuario? En el primer día del mes primero, o el primero de Abib o Nisán, entre marzo y abril. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? El subtítulo dice, Gloria del Señor. ¿Qué maravilla ocurrió cuando el santuario fue ensamblado y dedicado? Estudiaremos el libro de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. En la tierra se construyó un santuario terrenal, que representaba el santuario celestial. Aunque ni el edificio más hermoso del mundo, inclusive actual, puede representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes. Pero se requería que las verdades acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se realiza a favor de la salvación del ser humano se enseñaran mediante el santuario terrenal y de sus servicios. El día señalado para erigir el tabernáculo fue el primer día del segundo año, ¿cierto? Mira, hace un año los hijos de Israel habían salido de Egipto para convertirse en una nación. 2 meses después aproximadamente de haber salido de Egipto, llegaron al monte Sinaí, donde recibieron las leyes del pacto con Dios y las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Jehová habitaría en medio de ellos. Las órdenes dadas a Moisés fueron acatadas por el pueblo de Dios. El pueblo había participado de manera activa. Las ofrendas para su construcción fueron voluntarias y muy valiosas. Oro, plata, pieles, lino, pelos de cabra, entre otros. Las ofrendas fueron dadas de todo corazón y fueron dadas de tal manera que Moisés tuvo que decir, basta, es suficiente, ya no traigan. El servicio fue voluntario. Las mujeres sabias de corazón hilaban y traían sus hilados para la construcción de tan hermoso templo. Con mucha sabiduría trabajaban ellas, con mucha inteligencia. Lo mismo hicieron los constructores. O sea, que hubo una respuesta espontánea, rápida, franca, sincera. La obra ya estaba culminada. Todo se había hecho conforme al requerimiento de Dios. Luego de 6 meses de arduo trabajo, por fin había llegado el momento de levantar ese santuario. Moisés y los levitas prepararon el tabernáculo. Todas las piezas ya estaban en su lugar. El pueblo preparó el lugar. El levantamiento del tabernáculo era el establecimiento definitivo de Israel como una nación. El santuario era la morada de Jehová en medio de su pueblo y debían hacerlo justo
al comienzo del año nuevo. Ahora sucedería algo extraordinario. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35 nos da la respuesta. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La respuesta de Jehová a la obediencia de Moisés y del pueblo de Israel fue descender con su nube, o la santa Shekinah, sobre el tabernáculo de reunión. Esta nube era la misma que caminaba delante de ellos por el desierto y que caminó también durante el año pasado. Es la misma que se posaba a la puerta del tabernáculo de reunión que Moisés había levantado temporalmente a las afueras del campamento. Era la manifestación de Cristo a su pueblo, para que comprendieran que Dios estaba con ellos. ¿Ves? Esta manifestación divina era el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, como lo dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Además, era la aprobación de que Moisés y el pueblo de Israel habían hecho todo conforme a su requerimiento. Por lo tanto, el tabernáculo era el lugar de su habitación. Dios se sentaría sobre su trono, que era el propiciatorio, para reinar sobre su pueblo. ¿No es bonito, hermanos? ¿No es hermoso estar frente a la gloria de Dios y ver cómo Dios aceptó el trabajo de su pueblo? Allí había una gran fiesta en el pueblo. La alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y suspiraban fervientes palabras de gratitud, porque Dios había condescendido a morar con ellos. ¿Qué dice el verso 35? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Esto es el premio de Dios a la obediencia de sus hijos. La gloria de Dios llenó el lugar santísimo del santuario. La bienvenida al Señor fue con mucha reverencia, con obediencia. Todo era emoción. El pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. No, sino una solemne reverencia se apoderó de todos. Allí nadie hacía bulla, mis hermanos, ni gritaba. Mira, aunque Moisés ya había estado en la gloria de Dios, esa gloria era tan portentosa que Moisés no se atrevía a entrar en el tabernáculo tampoco. Aquí podemos ver cuán temible es la gloria de Dios para con el pecador. Ni Moisés, ni el más santo entre los hijos de Israel podía entrar en ella, porque si su pecado se encontraba con la justicia y santidad de Dios, moría. Mis hermanos, lo principal que hemos aprendido del tabernáculo es que la obediencia de su pueblo tuvo un premio. Ese premio fue la gloria de Dios que habitaba con ellos. Esta es la respuesta de Dios cuando se siguen las instrucciones dadas en su palabra. Cuando eres obediente, hay resultados espectaculares y pasan cosas milagrosas, cosas inimaginables, cosas en las que se manifiesta su nombre. Y todo gracias a la obediencia, ¿te das cuenta? Este fue el tabernáculo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice la palabra de Dios, lleno de gracia y de verdad. La gloria era nuestro Señor Jesucristo, que se sentó en su trono, o en el propiciatorio del arca del pacto. Aquí tienes la respuesta, mi querido hermano. ¡Qué maravilla ocurrió cuando el santuario fue ensamblado y dedicado! Una nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final de la lección. El subtítulo dice: la gloria del Señor. ¿Cómo cumplió el Señor su promesa de presencia constante con los hijos de Israel? ¿Qué promesa similar es también para el pueblo de Dios hoy? Estudiaremos el libro de Éxodo capítulo 40 versículos
del 36 al 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 dice: Otra vez os digo, que si dos de vosotros acordaren en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, os será hecha por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A pesar de la desobediencia por haber hecho el becerro de oro, esta es una hermosa evidencia de que Dios sí contestó a la oración de Moisés. La presencia de Dios estaba con Israel, tal y como Dios se lo había prometido, como lo dice Éxodo capítulo 33, versículo 14. De día, la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo, y de noche, la columna de fuego estaba sobre el pueblo. Estaba también sobre el lugar santísimo. En la nube estaba Jesús, y Él seguiría guiándolos y ayudándolos. Ellos tenían que ser fieles a sus mandamientos. No debemos olvidar que todo era por la obediencia del pueblo de Israel. La nube, que es Cristo, los guiaba durante todo el camino, rumbo a Canaán. Los versos dicen: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Estos versos nos hablan de la prueba más grande del infinito amor de Cristo hacia la humanidad. Es que desde que nuestros primeros padres pecaron, Él siempre estuvo a nuestro lado, como nuestro Dios y Padre celestial. Él sabía que el gran conflicto con Satanás era en la tierra. Cristo estaba y está con su pueblo todo el día, todo el tiempo. Primero, la nube se alzaba y todos caminaban. Cristo iba delante, o sea, iba al frente o al mando. El Señor asumió la dirección del pueblo. La nube o la columna era el soporte vertical de la nación. De noche tenía apariencia de fuego. Es decir, Dios es fuego consumidor, es fuego purificador. Entonces mira, el día significa el tiempo de reposo. La columna de nube es el soporte de Dios. O sea, su presencia es palpable en nuestras vidas. Y es en el día cuando podemos ver manifiesto el favor y las bendiciones de Dios. Y en la noche simboliza el tiempo de prueba y tribulación en la cual Cristo está siempre con nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús en acompañar a su pueblo? El propósito del Señor en acompañar a su pueblo de día en una columna de nube y de noche con una columna de fuego era guiarlos para que no dejaran de caminar y avanzaran en lograr su objetivo, que era llegar a la tierra prometida. También Israel espiritual tiene una promesa similar. Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 dice: Otra vez os digo, que si dos de vosotros acordaren en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, os será hecha por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor siempre está en medio de su pueblo. El mismo Jesús, que estuvo caminando de día y de noche con Israel geográfico, guiándolo hasta la tierra prometida, es también quien está con nosotros todo el día y todo el tiempo. La misma nube que se sentó en el tabernáculo terrenal es también quien se ha asentado en el tabernáculo espiritual de cada uno de nosotros. Mira, cuando se ora en grupo, la oración tiene mucho más poder y es escuchada por Dios. Lo primordial es reunirse en el nombre de Jesús. A veces nos preocupamos cuando nuestro grupo es pequeño y pensamos que Dios no está junto a nosotros. Pero no es así. Jesús está
igual de presente en una congregación pequeña que en la gran congregación, ¿ves? El Señor está junto a nosotros y nos ayuda a cruzar este desierto por este mundo, porque quiere que nosotros alcancemos el objetivo de alcanzar la vida eterna, de llegar a la Canaán celestial. ¿Te das cuenta? Querido amigo, lo fundamental es congregar en su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce a todos por su nombre. Cristo es el punto de nuestra reunión. Reunámonos, mis amigos, en el nombre de Jesús, porque Él está en medio de nosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo cumplió el Señor su promesa de presencia constante con los hijos de Israel? Dios moraba en la nube en medio de su pueblo y lo guiaba todo el tiempo. ¿Qué promesa similar es también para el pueblo de Dios hoy? El Señor está presente en medio de dos o más congregados, en medio de su pueblo, todo el tiempo. Mis queridos hermanos, el Mishkan o santuario era una estructura compacta y portátil. Era un lugar donde moraba la presencia de Dios. Era conocido como tienda de campaña, o como tienda de reunión, como tabernáculo del testimonio, o tabernáculo de reunión o templo, que significa casa o morada. Este tabernáculo estuvo en vigencia desde su construcción en el Sinaí hasta el templo construido por el rey Salomón. El santuario o templo tuvo fecha de vencimiento y cumplió una función santa y divina durante muchos siglos. Solo que este santuario terrenal hecho por el hombre era imperfecto y defectuoso. El santuario terrenal era un lugar de reunión, un centro de revelación divina y un centro de adoración. El santuario era un lugar de acceso al santuario celestial. Fíjate, todo el santuario se hizo con estricta obediencia a la palabra de Dios. En ese lugar donde se guardaban las tablas de la ley o tablas del testimonio, era un lugar en la cual estaba revestido de hermosas cortinas de lino fino. También tenía una cortina de pelo de cabra, un toldo de pieles de carnero teñido de rojo y un toldo de piel de tejón. Todo fue hecho con obediencia y sabiduría dada por Dios. Tanto las ofrendas como el servicio fue dado de manera voluntaria y con mucha esperanza, con mucha fe, con mucho amor hacia Dios. Mira y hazlo conforme a todo lo que yo te muestre, decía el Señor. Esa orden es la que cumplió Moisés y todo el pueblo. Entonces mira, cuando se concluyó con la obra, los constructores entregaron el hermoso tabernáculo portátil a Moisés. Y el siervo del Señor los bendijo, porque todo se había hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Dios moraría con su pueblo. Y el pueblo, con mucha obediencia, con mucha reverencia y emoción, vieron cómo la gloria del Señor se asentó en el tabernáculo y el lugar de reunión, o el lugar santísimo del santuario terrenal. Ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Mi querido amigo, Dios siempre ha querido guiarte. Dios siempre ha querido ayudarnos. Dios siempre quiere estar con nosotros, pero requiere de un elemento. ¿Sabes cuál es ese elemento? Es la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por la obediencia, el pueblo de Israel vio su gloria y alcanzó su gracia. Nosotros también podemos ver la gloria de Dios si vivimos en estricta obediencia a los 10 mandamientos de su ley. El Señor también nos dice hoy: mira y hazlo conforme a todo lo que yo te muestre. El modelo es la santa ley de Dios. De acuerdo a ese modelo que es la ley, Dios quiere que hagamos nuestro tabernáculo para Él morar en medio de nosotros. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos diste de poder compartir tu evangelio. Te pedimos, Señor, que ahora guarde los conocimientos que hemos adquirido en nuestra mente para poderlo poner en práctica, para poder, Señor, continuar con esa preparación que tú nos has recomendado, que tú nos has ordenado, Señor, para esperarte cuando tú vengas del cielo con tu gran multitud de ángeles. Bendito Padre, por mis hermanos que están enfermos, te pido por ellos, que están en todo el mundo, mi Señor, por los obreros, por los pastores, por los misioneros, por los laicos. Nombre por nombre, Señor, bendícelos, también a sus familias, Padre mío. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos.